Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, continuando con el tema de geometría plana y del espacio, hoy nos tocaría ver la sección 1.2 que se refiere a ángulos. Dice la definición. Un ángulo es la unión de dos rayos que tienen el punto extremo en común. Bien, entonces recordemos que un rayo es la unión de dos puntos, ¿verdad? Un punto inicial y, y luego pasa por otro punto, pero sin finalizar, sin finalizar. Solo tiene punto inicial, pero no tiene fin. Eso es un rayo. Es la unión de dos puntos. Comienza en uno, pero no tiene fin en el otro, ¿verdad? Pero sí pasa por el otro punto. Entonces, este sería el rayo AB. Y luego tenemos otro rayo que lo vamos a llamar AC. Y vamos a unir esos dos rayos en un mismo punto, en un punto en común. El ángulo es la abertura entre esos dos rayos. Esa abertura puede comenzar desde aquí, desde el punto en común, perdón, y continúa y continúa y continúa. Recuerden que el rayo no tiene final, ¿verdad? Entonces ustedes pueden extender esas flechitas. Significa que esa abertura va a continuar y continúa y continúa. Es como que ustedes abran una puerta y la parte cerca de la bisagra sea el punto donde se unen la puerta y la pared, ¿verdad? Es la parte cerca de la bisagra. Y luego ustedes ven que la abertura de la puerta siempre va a seguir siendo la misma. Va a seguir siendo la misma la abertura, la inclinación de la puerta. Esa inclinación de la puerta es lo que nosotros le vamos a llamar ángulo. La abertura que hay entre pared y puerta, por decirlo así. La puerta de algún cuarto de ustedes, ¿verdad? Que ustedes vean en sus casas. Esa sería una abertura. Ese sería un ángulo, la definición de un ángulo. Bien, eh, los dos rayos se llaman lados del ángulo y el punto extremo común se llama vértice del ángulo. Entonces, recuerden que un ángulo se forma por dos rayos. Este rayo AB y luego el rayo AC. Esos rayos les vamos a llamar lados. Cada rayo le vamos a llamar lados. O sea que un ángulo siempre va a tener dos lados. Un rayo va a tener dos rayos o dos lados, como quieran decirle. A los, a los, a los rayos se le llaman lados. Y al punto donde se unen, le vamos a llamar vértice. Al punto donde se unen, le vamos a llamar vértice. Dice, si los rayos, continuando, dice, si los rayos
son AB y AC, entonces el ángulo se indica a, bien, ¿cómo se nombran los rayos? Los ángulos, perdón. Conocemos que esta figurita, esa figura geométrica se llama punto y se nombra solo con una letra mayúscula. Esta figura geométrica se llama segmento, se llama recta y se nombra de esta forma, ¿verdad? Se nombra AB y dibujamos una pequeña recta arriba. Luego conocemos que hay otra figurita que se nombra de esta forma. Esta figurita se llama segmento. Existe otra figurita geométrica, otra figura geométrica y se nombra de esta otra forma. Esta figura se llama semirrecta. Hay otra figura geométrica que se nombra de esta forma y se llama rayo. Entonces ahí ustedes ya conocen cinco figuras. El punto, la recta, el segmento, la semirrecta y el rayo. Hoy van a conocer otra figura geométrica que se representa de esta forma. Esta sería otra figura geométrica y esta figura geométrica se llama ángulo y se representa de esta forma. ¿Cómo se representa? Más o menos se dibujan dos rayos así pequeñitos, pero pequeñitos. Y luego la abertura entre esos dos rayos, que lo representamos con esa curva. Eso significa la abertura de dos rayos. Y el nombre, ¿verdad? En este caso se llama ángulo A. Ángulo A. Bien, dice la definición. Si los rayos son AB y AC, entonces el ángulo se indica. Bien, yo le llamé ángulo A porque el vértice, por hacer referencia al vértice, por hacer referencia al vértice. En este caso el vértice es A, entonces lo llamé ángulo A. Pero hay ángulos que también se pueden nombrar de esta forma, ¿ves? BAC. ¿Qué significa cuando lo nombro de esa forma? Que comienza en el punto B y termina en el punto C. Y el vértice, en este caso es A. El vértice es A. Comienza en el punto B y termina en el punto C. Veamos los rayos que están aquí. El punto B y termina en el punto C. Esa abertura es un ángulo y el vértice es A. Ahora, la abertura que hay de B a C es la misma abertura que hay de C a B. Es como que yo les diga, abran una puerta, entreabran una puerta, que la puerta quede entreabierta y midan la abertura que hay de la puerta a una pared. Y después y después yo les diga, ahora midan la abertura que hay de la pared a la puerta, es la misma abertura. Entonces yo puedo decir que comience en el punto B y termine en el punto C, o bien puedo decir que comience en el punto C y termine en el punto B, siempre y cuando el vértice sea el mismo, ¿verdad? El vértice sea A. Esa es otra forma de nombrar ángulos también, que comience en un punto y termine en otro punto, siempre y cuando el vértice sea el que esté en el centro, ¿verdad? El punto que esté en el centro. O simplemente el vértice. El ángulo A, el ángulo BAC o el ángulo CAB es el mismo ángulo. Se refieren al mismo ángulo. También eh, podemos usar otros nombres. Por ejemplo, le podemos poner una letra griega. Recuerden que en el libro de texto están las letras griegas, una letra griega minúscula. En este caso puede ser alfa, beta, gamma, sigma, epsilon, todas las demás letras, ¿verdad? Puede ser una letra latina minúscula, A, B, C, D, E, pero estas letras ya serían como inventadas por ustedes, ¿verdad? Porque
Yo le puedo decir, algo se llama alfa, pero ¿qué es alfa? Alfa puede ser la coordenada de de una recta. Alfa puede ser la longitud o la medida de una recta, la distancia de una recta. Alfa puede ser cualquier cosa. Pero si yo le pongo que alfa es un ángulo, tengo que escribir este simbolito, ¿verdad? El ángulo alfa. Ahí estoy diciendo que el ángulo es alfa. El punto es que alfa es una representación a su gusto, a su gusto. La verdadera representación se lee así, que sería eh, el ángulo con vértice A. Esto también significa lo mismo. El ángulo BAC con vértice A. Y esto de aquí también significa lo mismo. El ángulo CAB, que comienza del punto C al punto B, con vértice A. Pero si ustedes le ponen alfa, solo es porque ustedes se familiarizan mejor así, trabajarían mejor así, poniéndoles nuevos nombres. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, todas esas letras griegas. O letras minúsculas como A, B, C, D, también pueden usar eso. No es que el vértice sea alfa, no es que el vértice sea minúscula, no. Solo simplemente ustedes quisieron nombrarlo así. O con números, uno, 2, 3. Pero ese número no significa que el ángulo mide uno, no. Ese uno solo significa que el ángulo se llama uno. Es el ángulo uno, por decirlo así. El ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, pero no es que mide 1, no es que mide 2, o 3, o 4. Solo es que los nombraron así. Bien, ahora, si los rayos coinciden, o sea, si ustedes dibujan el rayo AB, digamos que este fuese el rayo AB, y el rayo AC, ahora dibujen otro rayo llamado AC encima del rayo AB, y van a, y ven y notan, perdón, que coinciden. Si eso es así, ¿cuál es la abertura? No hay abertura. Entonces, si no hay abertura, se dice ángulo nulo. Entonces, esa es una de las clasificaciones de los ángulos. Los ángulos pueden ser nulos si no hay abertura. Los ángulos pueden ser llanos. ¿Cuándo es un ángulo llano? Cuando la abertura es bastante, bastante grande. Por ejemplo, vean el rayo AB en comparación con el rayo AC, son opuestos. La abertura es tan grande que los rayos son opuestos. Si los rayos son opuestos, y siempre los rayos se tienen que unir en el mismo punto, ¿verdad? Ese punto se llama vértice. Siempre y cuando los rayos sean opuestos y se unen en el mismo punto, se llama ángulo. La abertura es tan ancha, tan grande, que le vamos a llamar ángulo llano. Cuando la abertura es no hay abertura, se dice ángulo nulo. Bien, existen también los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes, dice la definición, sí y solo si están en un mismo plano y tienen un lado en común y o un vértice en común. Vamos a explicar esa parte. Bien, adyacentes, número uno, la palabra adyacentes significa a la par. Adyacente significa a la par. Solo que en matemáticas se utiliza bastante la palabra adyacente, pero adyacente significa a la par. Cuando dos ángulos están a la par, bien, en matemática, en geometría, dos ángulos están a la par si tienen un mismo lado en común. Analicemos la figura A. La figura A tiene dos ángulos. El ángulo BOC significa que comienza en B y termina en C. Esa abertura que comienza en B y termina en C. El vértice es O, entonces ese ángulo se llama BOC. Y este es el ángulo AB. Significa que comienza en el punto A y termina en el punto B. Y el vértice es O. Entonces sería el ángulo AOB.
ahí hay dos ángulos. ¿Están a la par? Sí, están a la par. Pero ¿será la definición de ángulos adyacentes? Pues analicémoslos. ¿Tienen un lado en común? Sí, el lado se llama OB. Ese se llama ese es el lado en común, OB. ¿Tienen un vértice en común? Sí, el vértice se llama O. Entonces sí, son ángulos adyacentes. En la siguiente figura, el ángulo JIK, que comienza en J y termina en K, es adyacente con el ángulo JIH. Pues analicémoslo. Sí están sí están a la Sí, par. Sí, gracias. Sí están a la par porque, bueno, sí están a la par. Cumplirán las condiciones, veamos, tienen el mismo lado en común, ¿sí? Y tienen el mismo vértice en común. Entonces, sí. El mismo ángulo JIK, perdón, JIK será adyacente al ángulo HIG. no. Sí, sí tienen el mismo vértice en común, pero no tienen ningún lado en común. Este lado, pues no toca, no pertenece al ángulo HIG. Y este ángulo, y este lado de aquí no pertenece al ángulo JIK. Entonces, no cumple la definición. Pero este ángulo HIG sí es adyacente con HIJ. Y ese ángulo HIG es adyacente con GIK. Igual este, ¿verdad? Es adyacente con el HIJ y con el GIK. El H, el JIK. Noten que aquí no tiene la propiedad transitiva. Que si HIG es adyacente con HIJ y con GIK, y si JIK es adyacente con HIJ y con GIK, entonces GIK es adyacente con HGI, HIG, perdón. No es la propiedad transitiva en este caso. La propiedad transitiva solo es para para los segmentos, ¿verdad? La propiedad transitiva solo es para los segmentos, no para esto, ¿verdad? Para los ángulos adyacentes. En la tercera figura, el ángulo QTR y RPS sí están a la par, pero cumplirá con la definición de ángulos adyacentes. No, Entonces, en este caso, sí tienen un mismo lado en común, pero no tienen un vértice en común, ¿verdad? Un vértice es T y el otro vértice es P. Entonces, no cumple la definición de ángulos adyacentes. En la siguiente figura sí cumple la condición de ángulos adyacentes porque tienen el mismo vértice en común y tienen el mismo lado en común, ¿verdad? ingeniero, Dígame. pero QTR sí es adyacente con PTQ o no se puede Ah, hacer un ángulo de ahí. vamos a ver. QTR sería este. Ajá, y el otro ángulo es PTQ, PTQ. Sí, aquí sí son adyacentes. PT, PTQ, sí. PTQ, el ángulo PTQ y el ángulo QTR sí son adyacentes porque comparten el mismo lado y comparten el mismo vértice. En ese caso sí. Entonces es importante identificar cuáles sí son adyacentes y cuáles no lo es. Está bien. Eh, Me gusta la intervención.
Bien, entonces también un puntito extra por esa intervención. Me recuerda después cuando termine el curso, ¿verdad? Trate de recordar en qué momento del video para que lo revisemos después. Gracias. Bueno. Bien, ahora sigamos. Dice aquí, si dos rayos opuestos, bueno, primero tienen que haber dos rayos opuestos. En este caso se llama el rayo AB y el rayo AD. Recordemos que dos rayos opuestos forman una recta. Entonces ahí hay una recta en esos dos rayos opuestos. Y un tercer rayo se une a esos dos rayos opuestos siempre en el mismo vértice. Siempre en el mismo vértice. Entonces, ese tercer rayo formaría un par lineal. Un par lineal son dos ángulos. Quiero resaltar que un par lineal se refiere a dos ángulos. Ahora, ¿cuáles serían esos dos ángulos? El ángulo sería CAB o BAC y el ángulo DAC. Esos dos ángulos son adyacentes. Esos dos ángulos adyacentes forman un par lineal solo si AB y AD son rayos opuestos. Solo así forman un par lineal. Porque si yo dibujase, por ejemplo, si yo dibujase el rayo AB de esta forma, AB, y el rayo AD de esta otra forma, y luego otro rayo aquí en medio, llamémosle AC, ahí ya no formaría un par lineal, aunque son adyacentes estos dos, no formarían un par lineal. Para que formen un par lineal, tienen que haber dos rayos opuestos, o sea, una recta. Pueden decir, tiene que haber una recta, o pueden decir que hay dos rayos opuestos para que formen un par lineal. Dos ángulos son opuestos por el vértice si, solo si sus lados forman dos pares de rayos opuestos. Bien, analicemos esta definición. Dice, el ángulo AOD, que es este, y el ángulo BOC, que es este otro, van a ser opuestos por el vértice O, van a ser opuestos por el vértice O, si y solo si el ángulo AOD, que es el primero, tiene un lado opuesto, digamos que este lado sea opuesto a uno de los lados del ángulo BOC, en este caso es este. Ya tengo un par de rayos opuestos. Ahí hay dos rayos opuestos. Es un par. Ese es un par. Recuerden que par significa dos. Entonces ahí tengo dos rayos opuestos. Otro par sería el otro lado del ángulo AOD. Tiene que ser opuesto a otro lado del ángulo BOC. Ahí tengo otro par. O sea, dos rayos opuestos. Si tengo dos pares, entonces puedo asegurar que el ángulo AOD es opuesto al ángulo BOC. Entonces esa es la definición de ángulos opuestos por el vértice. Una forma de ver cuando son opuestos es que un ángulo está frente al otro. Un ángulo está frente al otro. Esa es otra forma de visualizar que sean opuestos por el vértice. Pero la definición es esa. Otra parte de la definición que ustedes no logran ver ahí, pero pertenece a la definición, es que si este es opuesto a este lado, si un lado es opuesto a ese lado, entonces forman una recta. Si este lado es opuesto a este otro lado, entonces forman otra recta. Entonces esas dos rectas se cruzan, dos rectas que se cruzan
forman ángulos opuestos por el vértice. Dos rectas que se cruzan forman ángulos opuestos por el vértice. Esa es una definición que ustedes no ven ahí, pero está. Implícitamente está. Significa que el ángulo A o B es opuesto por el vértice con el ángulo D o C, porque uno está frente al otro y tienen lados opuestos, ¿verdad? Este lado es opuesto a este lado. Este lado le pertenece al ángulo A o B y este otro lado le pertenece al ángulo D o C. Son opuestos. Y ese es un par. Y el otro par sería que este lado, el que le pertenece al ángulo A o B, es opuesto a este lado que le pertenece al ángulo D o C. Entonces ya formo dos pares de rayos opuestos. Entonces, por ende, A o B es opuesto con el ángulo D o C. Continuando. Los ángulos se miden en el sistema sexagesimal, cuya unidad de medida es el grado. Entonces, analicemos esta palabra, unidad de medida. Una unidad de medida es el apellido, por decirlo así, que se le da a un número. Por poner un ejemplo, si yo digo 1.7, 1.7, ¿qué significa 1.7? Entonces, si yo le doy el apellido de metros, entonces estoy diciendo que, puedo decir, ¿verdad? Que yo mido 1.7 metros de altura. Eso significa 1.7. Si le agrego esa unidad llamada metros, o sea, el apellido, es que me estoy refiriendo a una unidad de longitud. Si yo digo 170 centímetros, bueno, si yo digo 170, entonces 170, ¿qué significa? Si yo le agrego la palabra centímetros, entonces ya le estoy dando una unidad de longitud, 170 centímetros. Puede ser también de estatura. Esa longitud puede ser la estatura de una persona. En este caso, en estos dos ejemplos que acabo de dar, 170 centímetros y 1.7 metros se refieren a la misma medida. Se refieren a la misma medida, obviamente con diferentes unidades. 170 centímetros y 1.7 metros tienen diferentes unidades. Una es centímetros y otra es metros. Pero es la misma medida. Es la misma medida. Entonces, todos los sistemas de medidas tienen unidades. En este caso, hablé de longitud. Ahorita estamos refiriéndonos a aberturas o ángulos. Aberturas o ángulos. ¿Cuánta abertura puede tener una puerta con la pared? Pues eso lo vamos a definir en grados. ¿Qué tanta abertura hay desde la puerta hasta la pared? Solo la podemos medir con grados. Bueno, hay varias formas de medida, pero una de las formas de medida es el grado. Entonces, el grado nos vamos a referir cuando estamos midiendo ángulos. Esa es la unidad de medida para ángulos. Es el grado. Así como la longitud tiene una unidad de medida llamada metro y también tiene otra unidad de medida llamada centímetro, el ángulo también tiene dos unidades de medida. Una que se llama grado y otra que se las voy a enseñar hasta la segunda unidad. La otra unidad de medida para referirnos a ángulo. La otra unidad de medida que les voy a enseñar en el segundo parcial se utiliza bastante en ingeniería. El grado casi nunca se usa, solo se utiliza ahorita, solo para que lo conozcan y en el colegio también, para los que lo conocieron. Y si Son los no, gradianes, ¿verdad, ingeniero? sí, son los radianes. Bien, la medida de un ángulo se representa, bien,
cuando ustedes quieran dar un número refiriéndose a ángulo, solo agréguenle una letra M. O sea, aquí estoy diciendo ángulo A, pero si quiero decir que ese ángulo A mide tanto, entonces solo agréguenle la letra M. Entonces ahí estoy diciendo la medida del ángulo A. La medida del ángulo A. Eso es cuando quiero definir un número más que todo. Solo cuando quiero definir un número. Pero si solo quiero señalar un ángulo, solo pónganle ángulo A. Solo quiero señalarlo. Que ese ángulo se llama A nada más. Si quiero darle un número, entonces tienen que agregarle M. La medida del ángulo A. Bien. Vamos a creer que un ángulo, bueno, vamos a dibujar dos rayos, ¿verdad? O sea, vamos a dibujar un ángulo. Vamos a creer que esa abertura mide este ángulo A, la medida del ángulo A, mide 1 grado. 1 grado. Vamos a creer. Obviamente no mide 1 grado porque es bastante abierto. Pero vamos a creer que mide 1 grado. Dividamos ese grado en 60 partes iguales. 60 partes iguales. Es imposible dividirlo, ¿verdad? En 60 partes iguales. Ni en 5 partes la puede dividir. Bueno, ni en 10 partes la puede dividir. Pero tratémosla de dividir en 60 partes iguales. Cada partecita de ese ángulo que acabo de dividir, cada partecita mide 1 minuto. Cada partecita que dividí ese ángulo mide 1 minuto. ¿Qué es 1 minuto? Es la 60ª parte de un ángulo. Es dividir un ángulo en 60 partes y solo agarrar una partecita de esas 60. O sea, dejo las demás 59. Solo agarro una partecita y esa es 1 minuto. O sea, si agarro 2 partecitas serían 2 minutos. Y si agarro las 60 partecitas sería un grado. 60 minutos es 1 grado. Ahora, si al minuto lo vuelven a dividir en 60 partes, se llaman segundos. Entonces, 1 grado tendría 3600 segundos. ¿Por qué? Porque si 1 grado tiene 60 minutos y cada minuto trae 60 segundos, entonces 60 por 60 serían 3600 segundos. Entonces, 1 segundo es la 3600ª parte de 1 grado. Ese es 1 segundo, la 3600ª parte de 1 grado. Y 1 minuto es la 60ª parte de 1 grado. Bien, entonces, para definir grado, usamos este simbolito, ¿verdad? Bueno, ese simbolito. Ese símbolo. Para definir minuto usamos este otro símbolo, es una comilla, y para segundos usamos doble comilla. Entonces, si el ángulo, si un ángulo mide esto que está aquí, esa medida que está ahí, es un número, recuerden. Entonces ahí lo que estoy diciendo es que mide 35 grados, 25 minutos, 48 segundos. Recuerden que este 25 significa que dividí 1 grado. O sea, ya tengo 35 grados, pero el otro grado, después de 35 sería 36, pero ese 36, el otro grado que está después de 35, lo dividí en 60 partes y solo agarré 25. Solo agarré 25. Eso significa. Este 48 significa que después de 25 sigue 26, pero no agarré el 26, los 26 minutos completos, sino que solo agarré 25 y el otro segundo y el otro minuto lo dividí en 60 partes y solo agarré 48 segundos. 48 partes, perdón. O sea, significa 48 segundos. Esta forma de escribir los grados se utiliza bastante, se aplica bastante en los trabajos militares.
Los militares a veces dicen, Coordenadas geográficas también. también, sí, exacto. Bien, para la persona que participó también otro puntito, ahí me lo recuerda cuando finaliza el curso, ¿verdad? Igual, yo, Sí. es que yo estudio geografía. Ah, usted estudia eso. Qué bueno. Eh, bien, entonces, digamos que un militar llegar a, quisiera apuntar a un objetivo, no pueden fallar mucho. Entonces, esto se puede convertir a decimales. Pero a veces uno no puede utilizar todos los decimales, entonces prefieren utilizar medidas más exactas como esa. Si imagínense que quisieran apuntar a un objetivo y por decimales se desvía un poquito, entonces se utiliza bastante, estas son medidas más exactas. Ahora, si quisieran saber cuáles son los decimales, pues entonces utilicen esta fórmula. Em, Estos 25 minutos los dividen entre 60 minutos. Así van a saber cuántos son los grados en decimales. Estos 48 segundos los dividen entre 3600 segundos y así van a saber los grados en decimales. Ya tenían los 35. Entonces súmenle estos decimales y les va a dar 35.43 y más decimales. Pero obviamente yo lo redondeé, pero son más decimales que obviamente se van a perder. Lastimosamente se van a perder, pero es una aproximación. De hecho, aquí se escribe aproximado, no se escribe exacto. Entonces, solo sépanse que existe una forma de escribir los grados, de los ángulos, de darle numeración a los grados. Perdón. Existe una forma de darle numeración a los ángulos, que están los minutos y están los segundos. Pero eso es solo para dar valores exactos. 35 grados, 25 minutos y 48 segundos son para dar valores exactos. Y esto ya son aproximaciones cuando utilizamos decimales. 35.43 es una aproximación, que es válida también, pero solo nos serviría para hacer cálculos nada más. Bien. Eh, Está una propiedad de los ángulos que dice de la siguiente manera. Si tenemos un ángulo llamado BAC, un ángulo llamado BAC significa que comienza en el punto B y termina en el punto C con vértice A. Ese es el ángulo BAC, toda esa abertura. Entonces, si si en el interior del ángulo BAC le agregamos el punto D, tenemos el ángulo BAC. Y en medio le agregamos el punto D en medio del ángulo, entonces podemos generar o crear un rayo. Este es el punto D, ¿verdad? Permítame. Este es el punto D. A través del punto D podemos pasar un rayo. Ese rayo va a crear otros dos angulitos pequeñitos. O sea, va a dividir el ángulo grande en dos pequeños. Y la suma de esos dos pequeños me va a dar el ángulo grande. Eso es lo que me está dando esa propiedad. Que si tengo un ángulo grande y en el interior del ángulo grande agrego un punto D, entonces ese punto D me genera un rayo. Y ese rayo me divide el ángulo grande en dos ángulos pequeñitos. Y la suma de esos dos ángulos pequeños, la suma del ángulo grande, la medida del ángulo grande va a ser igual a la suma de los ángulos, de la medida de los ángulos pequeños. ¿Quién es el ángulo BAD? Es que comienza en el punto B y termina en el punto D con vértice A. Y el ángulo DAC es que comienza en el punto D y termina en el punto C con vértice A. Son dos ángulos pequeños que están dentro del ángulo grande. La suma de los ángulos pequeños da el ángulo grande. Al ángulo pequeño de abajo también le puedo llamar con la letra R.
porque ustedes quieren, ¿verdad? Y al otro ángulo le pueden llamar con la letra S. Y la suma del ángulo R, la medida del ángulo R, más la medida del ángulo S, les tiene que dar el ángulo grande, ¿verdad? Que es BAC. Aquí le ponen R más S nada más. Y es válido. Bien. Entonces, antes hablamos de ángulos llanos, ángulos nulos, ángulos adyacentes, ángulos opuestos por el vértice, y existen otros tres más, otros tres tipos de ángulos. Está el ángulo recto, que la medida en ángulo, en grados, es exactamente 90 grados. Un ángulo recto siempre va a medir 90 grados. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. O sea, más pequeño que un ángulo recto. Un ángulo agudo es más pequeño que un ángulo recto. Y un ángulo obtuso mide más de 90 grados. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero no pasa de 180. No pasa de 180. Y un ángulo agudo nunca llega a ser cero. Siempre va a ser mayor que cero. Un ángulo agudo siempre pasa de 0, pero es menor que 90. Un ángulo obtuso es mayor que 90, pero menor que 180. Ahora, ¿cómo medir esos grados? Utilizamos un transportador. Podemos utilizar un transportador. Entonces, un transportador está dividido de 0 a 180. Un transportador está dividido de 0 a 180. Suponiendo que 0 sea el punto B, 180 tendría que ser el punto C. Y el vértice es, el centro del transportador es el vértice. El centro en la parte de abajo del transportador tendría que estar el vértice. Arriba del vértice, justamente en la parte de arriba del vértice, mediría los 90 grados. Ese es un ángulo recto en el punto J. El punto J tiene que estar justamente arriba del vértice. Es como el punto que está en medio del ángulo BOC. ¿Quién es el ángulo BOC? 180 grados. Ese es el ángulo BOC. Y si dibujamos un punto justamente en medio de BOC, arriba, entonces formamos el rayo JO, ¿verdad? Y en el punto J, del punto B al punto J, mide exactamente 90 grados con el transportador. Ese es un ángulo recto. Un ángulo agudo es cuando mide 80, o sea, menos de 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Esos son ángulos agudos, cuando mide menos de 90 y obviamente más que 0. Y si mide más de 90, o sea, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, son ángulos obtusos y menos que 180 tiene que medir. Esos son ángulos obtusos. Continuamos. Ángulos suplementarios. Si dos ángulos, para que sean suplementarios deben haber dos ángulos. Deben haber dos ángulos. Y la suma de esos dos ángulos tiene que ser 180 grados. Por ejemplo, el ángulo 30 grados. Para que el suplementario a 30 grados sería 150 grados. Para que 30 más 150 sea 180. Entonces decimos que 30 es el suplemento de 150. O lo pueden decir al revés.
que 150 es el suplemento de 30. Entonces, aquí son dos palabras, suplementarios y suplemento, pero se refiere a lo mismo, ¿verdad? No es que son súper diferentes esas palabras. Solo que si queremos decir suplementario es que los dos son suplementarios. Y si queremos decir suplemento es que 30 es el suplemento de 150. O al revés, ¿verdad? 150 es el suplemento de 30. Entonces el suplementario de 110 grados es 70. Porque la suma de 110 más 70 es 180. Entonces decimos que 110 es el suplemento de 70, o que 70 es el suplemento de 110. El suplemento de 90 grados es otro 90, ¿verdad? 90 es el suplemento de 90, o al revés. Este otro 90 es el suplemento del primer 90. 90 más 90 es 180. Dos ángulos son complementarios si la suma es 90. O sea que el complemento de perdón, o sea, un ángulo que dice ser 15 grados, otro grado complementario sería 75, ¿verdad? 75. Entonces decimos que 15 es complemento. Complemento es una palabra que usamos bastante de 75, o al revés. 75, no, 15 y 75. Decimos que 75 es el complemento de 15, o que 15 es el complemento de 75. La suma de 15 y 75 es 90. Para que sean complementarios los dos ángulos, esos dos ángulos son complementarios. La suma tiene que ser 90 grados. Otro ángulo complementario sería, dos ángulos complementarios sería 45. El complemento de 45 es otro 45. Entonces, 45 es el complemento de este 45, o al revés. Este 45 de aquí es el complemento de este otro 45. La suma de esos dos ángulos tiene que dar 90 grados para que sean complementarios. Bien, entonces esa es la definición de ángulos complementarios y suplementarios. Entonces, ya conocemos varios ángulos. Están los ángulos. Ah, otra cosa es que el símbolo, en los dibujos que ustedes vean, si ustedes ven este recuadrito en el vértice, si ustedes ven ese cuadrito en el vértice, se dice que es ángulo 90 grados. Se dice que mide 90 grados. Siempre que vean ese cuadrito, es que mide 90 grados. Si ustedes ven dos rayos de esta forma, pero no aparece el cuadrito, no vayan a suponer que mide 90 grados. No vayan a suponer eso, porque no mide 90 grados. Entonces solo cuando aparece el recuadrito sí mide 90 grados. ¿Qué más? 90 grados es la mitad de una recta. Esta es una recta. Dos rayos opuestos forman una recta. Y dos rayos opuestos miden 180 grados. La mitad serían 90 grados. La otra mitad serían otros 90 grados. Aquí yo puedo, si yo digo ah, que la recta OD, perdón, que el rayo OD es opuesto con el rayo OC, entonces yo puedo asegurar que este mide 90 grados. Siempre y cuando en el dibujito me aparezca ese cuadrito, ahí ese cuadrito me dice que ese mide 90 grados, entonces el otro también mide 90 grados. Porque dos rayos opuestos forman un par lineal y la suma de los ángulos, bueno,
No he mencionado esa parte todavía. Lo otro es congruencia. Les mencioné que la palabra congruente es un sinónimo de decir igual, ¿verdad? Es un sinónimo de decir igual. Significa que, pero la palabra congruencia lo usamos en figuras. Figuras. Entonces, estamos diciendo que esta figura, que es un ángulo, esa figura se llama ángulo AOB. Es diferente a esta figura que se llama UPR. O sea, si ustedes abren una puerta de uno de sus cuartos y la dejan entreabierta y abren otra puerta de uno de los cuartos de su casa y la dejan entreabierta y por alguna razón tienen la misma abertura, no significa que son las mismas puertas, son puertas diferentes. Que tengan la misma abertura es otra cosa. Si tienen la misma abertura, entonces decimos que son congruentes, pero no es que son iguales, que tienen la misma abertura, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? El ángulo AOB es congruente con el ángulo QPR porque tienen la misma abertura, la misma medida, el mismo ángulo. Eso es lo que estoy queriendo decir. Pero no es que son los mismos ángulos, son figuras totalmente diferentes. Bien. Otra palabra es bisectriz. Bisectriz es un rayo. La palabra bisectriz se refiere a rayo. En este caso es este rayo de aquí, ¿ve? Que está justamente en medio. Este rayo, llamada bisectriz, lo que hace es dividir el ángulo grande, el ángulo BAC, perdón, el ángulo BAC lo divide en dos ángulos idénticos. En este caso el ángulo sería CAD y el otro ángulo sería DAB. El ángulo DAB y el ángulo CAD miden igual, tienen la misma abertura. Gracias a la bisectriz. Eso es lo que hace la bisectriz. Dividir un ángulo en dos ángulos idénticos. En dos ángulos pequeños idénticos. Perdón. O sea, el ángulo R, que es el ángulo de abajo, es igual al ángulo S, que es el ángulo de más arriba. Eso es lo que hace una bisectriz. Recuerden, la bisectriz es un rayo. Y lo último sería los ángulos nulos miden 0 grados. Los ángulos rectos miden 90 grados. Los ángulos agudos están entre el ángulo nulo y está entre el ángulo recto. Los ángulos llanos miden 180 grados. El ángulo obtuso está entre el ángulo recto y el ángulo llano. Los ángulos, los pares lineales, recuerden que un par lineal son dos ángulos. Los pares lineales son dos ángulos. ¿Qué es un par lineal? Es el ángulo, son dos ángulos que se forman al unir dos rayos opuestos por el mismo vértice y otro rayo justamente en medio que pasa por el mismo vértice. Entonces este ángulo de aquí y este ángulo de aquí forman un par lineal. Recuerden que la palabra par significa dos. Entonces son dos ángulos de la misma línea que se genera en la misma línea, par lineal. Y la suma es 180 grados. La suma de los ángulos par lineal es igual a 180 grados. Significa que si este mide 15, el otro mide 100, para llegar a 180, 165. 165. Sí. Eso quiere decir par lineal. Que la medida de los ángulos, esa es otra definición de par lineal, perdón. Dice que la medida de los ángulos es igual a 180 grados. Y otra definición, otra propiedad es que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Significa que si
tenemos dos rayos opuestos por el vértice O y tenemos otros dos rayos opuestos por el mismo vértice O, un ángulo que está frente al otro ángulo es opuesto por el vértice, pero la abertura que está aquí arriba es la misma abertura que está aquí abajo, o sea que si aquí mide 15, aquí también abajo mide 15. Eso es lo que me está diciendo, que si aquí mide, si el lado izquierdo, el ángulo del lado izquierdo mide 20, entonces el ángulo del lado derecho también mide 20. Eso significa que sean congruentes, que tienen la misma medida. Obviamente no significa que sean iguales. Este ángulo es el lado izquierdo y este ángulo es el lado derecho. O sea, son dos ángulos diferentes. Uno es que está en el lado izquierdo y otro en el lado derecho, pero miden lo mismo. Entonces eso significa que sean congruentes. Y en el lunes haríamos ejercicios. Espero que lean la teoría y que me elijan los dos ejercicios, ¿verdad? Que tengan dudas de este tema. Que tengan un buen fin de semana. Igual, licenciado, muchas gracias. Gracias, licenciado. Igual, ingeniero, feliz noche. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche y feliz fin de semana. Así. Buenas noches, Ley. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Noche. Licenciado, antes de desconectarme, solo quería recordarle, yo soy el que le escribí diciéndole si me podía mandar la invitación al grupo de Teams. Sí, solo cuelgo y me conecto a la computadora. Vaya pues. Ah, y otra consultita, disculpe. Dígame. Fíjese que había estado leyendo ahí lo de la cuestión de la programación y todo, ¿verdad? Porque como yo me uní a la clase hasta un día después, yo creo que por eso no me sale. Y estaba viendo de que había un enunciado donde decía que los exámenes son al mediodía.